Sol de la mañana. Sobre el mismo tema, la ley de residuos sólidos, aprobada ayer en la Cámara de Diputados en segunda lectura, tenemos a Nelson Bautista, bueno, el proyecto todavía, a Nelson Bautista de Acción Verde. A ver si él coincide, Julio, con la opinión de Omar Ramírez, que está de acuerdo con lo que se ha logrado. Dice, no es lo ideal, pero se puede mejorar, lo que haga falta con complemento, pero él está... Y que es mejor que lo que tenemos. Dice ella. Buenos días, Nelson. Buen día. Amigos de Sol, realmente estoy de acuerdo con especialmente con la última parte de Omar, de que se puede mejorar y de que cualquier modificación en efecto debe discutirse en el Senado, y es exactamente lo que nosotros estamos reclamando en este momento, porque no es sencillamente ni cerca ni remotamente de lo ideal. Omar se enfoca mucho, y respeto mucho a Omar, de un técnico de altísima capacidad y reputación, se enfoca mucho en lo macro, pero siento que a lo mejor no se percató de los cambios introducidos subrepticiamente, y digo subrepticiamente porque fue a último minuto en la sesión kilométrica de ayer, en la que un diputado dice, yo tengo unas modificacioncitas aquí de forma, pero no son de fondo, y se lo va a pasar al secretario. Entonces, ¿cuáles son? Todos los diputados habían manifestado apoyando lo que salió de la comisión, que no era perfecto, pero era menos mala que lo que se aprobó. Cosas tan terribles como que de la comisión salió que a 5 años se iba a prohibir el FOM después de un proceso de reducción. Ese artículo, que es el 2 el párrafo 2 del artículo 166, fue eliminado de plano, y elimina la posibilidad de prohibir el FOM, que es el más maldito y terrible de los plásticos contaminantes. Además de eso, claro. Señor Bautista. Sí, además, no, pero déjalo que explique los cambios que se hicieron. Adelante, continúe. Además de eso, introdujeron un elemento que es cosmético, pero también es terrible. No se había tocado la posibilidad de incluir plásticos oxo-biodegradables. ¿Qué es oxo-biodegradable? Un eufemismo que dice que hay bolsas de plástico que se eliminan más rápido en el ambiente, y eso es una solemne mentira, porque ese plástico, que se trata con sales y metales como el cobalto, por ejemplo, que es muy contaminante, lo que hace es destruirse en partículas tan pequeñas que en efecto es cosmético, porque los humanos no lo ven, pero eso va a los cuerpos hídricos, y la vida marina se muere con ese veneno. Entonces eso es un abuso, que se haya puesto la posibilidad de que en vez de eliminarlo, metamos lo oxo biodegradable para eso. Y hay 3 elementos más complicados aún. ¿Cuáles? El primero de ellos, se le está poniendo una tasa, le hace un impuesto del 0,2% a toda la producción nacional y a las importaciones, exceptuando unos 4 o 5 renglones, para subsidiar el fideicomiso de esta ley, lo cual en principio, como dice Omar, bueno, somos el 4º país, pero muy bien, pero eso significa que todos pagaremos por lo que contaminan, o sea que todo el que trata de extraer mercancías sostenibles, el que trata de ser ecoamigable, también va a pagar el 2% por una gente que va a seguir produciendo FOM para seguir contaminando el ambiente. No es el 2. No es pero de todas maneras, José, eso es totalmente absurdo. Eso es lo que nos tiene a nosotros en el hoyo. Todos pagamos por la responsabilidad de algunos. ¿Por qué no le ponemos un selectivo a los que más contaminan? Y miren, aquí hay algo que la gente, y yo siento, especialmente los medios de comunicación, han sido un poco parcos, y a veces los entiendo, y es que si ustedes miran la parte de responsabilidad extendida, que significa que un productor deba ser responsable de su envase más allá de cuando sale al mercado, como dice José La Luz, bueno, es una maravilla, pero 30 segundos después dura cientos de años en degradarse. Pues miren, la mayoría de las maltas famosas de este país, la mayoría de los envases de lácteos plásticos, la mayoría de los llamados Tetra Pak, la mayoría de los llamados energizantes no son reciclables. Y si ustedes van a empresas que reciclan eso, por ejemplo, en Santiago, Silpen Global, o a recicladores, hay toneladas y toneladas de eso, esperando a ver si cuando hay una planta incineradora lo usan como combustible, porque esos envases no son reciclables y alguien tiene que pagar por eso, y eso no lo incluyeron en la responsabilidad extendida. Con los calimetes y las botellitas desechables de agua. Ni siquiera consideraron la posibilidad de prohibir los solventes o calimetes, ni siquiera lo menciona la ley. Sí, eso lo va a mencionar en un reglamento. ¿En cuánto? En 5, en 10 años, cuando
cuando la mayoría de las empresas y gobiernos a nivel mundial lo están prohibiendo voluntariamente. Sí, entonces, Nelson, no es posible. Nelson, 2 puntos. Es decir, ¿en qué consisten los incentivos? Coincido 100% contigo, creo. Pero no, ¿en qué consisten los incentivos? ¿En qué consisten los incentivos que se le darán, por ejemplo, sobre todo a los usuarios y a los generadores? Es decir, por buena gestión de la basura. La otra parte es ese gravamen, esa sanción que tú dices, ese impuesto que va a ser aplicable a todos. Yo coincido contigo en que ese tipo de práctica es lo que hace que este país no avance. Es decir, que le cargamos a todo el costo de lo que actúan de manera irresponsable. ¿En qué consisten los incentivos entonces, Nelson? Los incentivos hablan de un bono verde que se nutrirá del fideicomiso que será administrado por el Ministerio de Medio Ambiente. Es quizá de las luces que tiene la ley. Primero, que le da al Ministerio de Medio Ambiente el rol rector desde el punto de vista macro, y segundo, crea un consejo que manejará ese fideicomiso con muchas instituciones y demás, y de ese bono verde que se nutrirá del impuesto que van a colarle a la producción completa de las importaciones, le van a dar, por ejemplo, incentivo a la recolección de algún tipo de residuo. Habla de un programa intensivo de valorización, como decía Omar, de algunos de esos productos que andan en el medio, y así por el estilo. Pero yo me pregunto, ¿qué ganamos con valorizar el FOM para la recogida, pagado por todos, si finalmente eso no es reciclado? Después que lo recojamos, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a sepultar bajo su tierra para que en miles de años alguien diga qué vergüenza de esa generación? ¿Por qué no simple y sencillamente irlo migrando? Hay miles de empleos que generan esas industrias, es verdad, pero hay soluciones ecoamigables en el mundo. ¿Por qué no vamos migrando esas industrias y las hacemos más sostenibles? Señor Batista, precisamente a propósito de esas soluciones ecoamigables, la población muy llana y la no tan llana dice, wow, y si elimino la posibilidad de que me vendan agua en la botellita plástica, ¿cuál es la opción y que sea también a un precio razonable? El fondo que la habla. Si me eliminan la posibilidad de usar una funda para echarlo, la basura, los desperdicios de la casa, ¿cuál es la opción? Quisiera entonces que me hablara un poco de esa opción, independientemente de la ley que tenemos los ciudadanos. Bueno, es muy sencillo, y precisamente Marielena preguntaba, bueno, lo de la botellita. Mire lo que ocurre. Esas botellitas que está hecha de un material que se llama PET, tanto la mayoría de las envases de gaseosa y las botellitas de agua son transparentes. En la práctica, ese es el polietileno. El polietileno. En la práctica es una fibra de acrílico que se puede utilizar en muchos usos después de reciclado. ¿Cuál es la situación que se está dando ahora? Que el valor de recuperación es tan bajito que a casi nadie le interesa recogerlo. Yo le decía, miren, recientemente, eso pasó como por debajo de la mesa, entró una patana cargada de PET que venía de Haití. Sí. El Ministerio de Medio Ambiente devolvió. ¿A dónde iba esa patana? Iba a una recicladora de Santiago que recicla los residuos que llegan al vertedero de Rafael. Sí. Cuando usted le pregunta a esa recicladora, ¿y para qué ustedes querían traer PET de Haití, millones de botellitas de Haití, cuando ese vertedero está lleno de botellitas? Es que nadie quiere recoger esa botellita porque el valor es muy poco. Entonces, precisamente por eso alguien tiene que pagar para que reciclar eso sea negocio, y que a esa recicladora le sea negocio triturarlo y que eso se reuse. Ahora, ¿cuál es la opción, Anibelka? Mire, la opción es, primero, en la medida de lo posible, irlo reduciendo en el consumo. ¿Y cómo se logra eso? Poniéndole un gravamen a que esa botellita tenga un costo, un valor de recuperación. Eso sube un poco el precio, desmotiva el consumo, pero además vale de algo recoger esa botellita y convertirla en dinero, en materia prima de nuevo. Mientras tanto, las personas que tienen sensibilidad al tema, que son la mayoría y me consta, pueden reemplazar esa botellita por un termo reusable de metal o de aluminio o de otros plásticos. Líder, una pregunta. ¿Y la bolsa de la basura, por ejemplo, que se usa muchísimo en las casas? Miren, la bolsa de la basura, el mercado le ha dado una respuesta autónoma casi sin investigación. Yo no soy partidario de la eliminación total. ¿Por qué? Porque finalmente alguien la utiliza, por ejemplo, hasta para el reclasificado. Pero fíjese, hay modelos como una empresa que mencionó José ahí, que la eliminó y los clientes siguen yendo masivamente. No, me refiero a la basura en la casa. O sea, compramos paquetes de bolsas negras para echar basura. Eso tiene una opción, hay un plan B para eso, podría haverlo.
Claro que sí, pero fíjense lo que hemos hablado, o sea, el plástico en la verdad verdadera es que ha sido una solución a muchos problemas de la humanidad y lo debe seguir siendo a lo largo de la vida humana, eso es así. Ahora bien, es que es un tema de uso desmedido. Si usted compra una bolsa o le da una bolsa de supermercado y usted a su vez la utiliza para otros procesos, tiene un daño menor. Por eso yo le decía a alguien, yo hubiera preferido que en esa ley no se hablara de prohibición total de las bolsas plásticas, pero sí de los foam. Sin embargo, ¿qué tú opinas de lo bioplástico? De los polímeros que son extraídos del almidón y de la caña, por ejemplo. Hay decenas de ejemplos a nivel internacional y a nivel local. Recientemente ustedes vieron ahí en el Botánico un acuerdo con una empresa que está haciendo unos platos en base a la yagua de la palma. Hay ejemplos en base a la cáscara de los bananos, y aquí hay millones y millones de plantas de banano. Hay envases hechos de que se degradan en el agua, hechos en base al almidón de yuca. O sea, hay toda una industria por explorar e incentivar. No, yo me refiero a los costos de eso. Es que es alto, José, igual que como era alto poner un panel solar en tu casa, que ahora cuesta $2. Como es alto todavía los vehículos. Todavía no cuesta $2, no, súbele un chin, Nelson, todavía no cuesta $2, pero mira, Julio, una quinta parte de lo que hace 10 años. Yo tengo un pequeño negocio y conseguí un préstamo para poner paneles solares que se va a pagar a 7 años. En 7 años yo no voy a pagar un peso de luz. Para mí eso es como si me lo hubiera regalado. Tiene razón, ahí tiene razón. Entonces el bono verde lo que tiene que hacer es incentivar las industrias que utilicen materiales de continuidad. Y le voy a dar otro dato, miren, respecto al fondo. En una de las empresas vende su cáscara de plátano. No, yo no tengo negocio de reciclado. No, él se refiere, Oli, lo está confundiendo, escúchame, él se refiere a Melton. No, acúsame. Adelante, Nelson. No hables sobre el invitado. Sí, adelante. Pero mire algo, en el mercado y en una de las empresas que mencionó La Luz, venden, por ejemplo, platos de papel. Nosotros en el movimiento ambiental, los grupos que yo interactúo, cuando hacemos actividades, ese plato de papel es al mismo precio que el foam, pero es reciclable y se destruye. Sí. Un paquete de platos de eso cuesta, de 500, cuesta $800 y trae 500 platos, o sea, cuesta $1, señores, $1. Cuando un foam cuesta más o menos lo mismo y no se degrada nunca. Entonces aquí hay un problema de que si nosotros incentivamos la producción de esa industria de desechables reciclables o biodegradables, nosotros estamos haciendo un favor a la nación, al ambiente y a la humanidad. Pero mientras haya un plástico barato, un foam barato, nadie por ahorrarse $2 en el bolsillo y por comodidad va a usar los otros, porque es un poquito más difícil. Pero ese cambio de cultura que nosotros decimos que va a tardar 5 o 10 años al ritmo que nos llevan con esa ley, que va a ir al Senado y que nosotros tenemos que ir al Senado, y cuando el otro día se llenó el malecón, gracias a Dios, de plástico, para que los capitaleños vieran, y ustedes, los que hacen opinión de aduro, vieran que ese es el drama que se vive en las costas, y vayan a la desembocadura de todos los ríos de este país. Nelson, en 30 segundos. Gracias, Nelson, escúchame, Nelson, gracias. Nos vamos a hablar de esto después. Gracias a Nelson Bautista. A ustedes, jóvenes. Bien. Francisco Bautista es el coordinador de la comisión.